En el corazón de una historia antigua, la muerte de Adán está claramente registrada en la Biblia, pero el final de Eva permanece envuelto en el silencio. La ausencia de este detalle suscita una profunda curiosidad y especulaciones que se extienden a lo largo de los siglos. Cuando pensamos en el jardín del Edén, en los primeros días de la creación, Eva siempre está allí, al lado de Adán, en una perfección aparentemente inquebrantable. Pero después de la caída, cuando la humanidad inicia su viaje hacia un mundo de dolor y sufrimiento, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió con Eva tras la muerte de Adán? ¿Por qué el texto sagrado, que entra en todos los detalles del linaje y la muerte de Adán, omite el final de Eva? Esta laguna se convierte en un misterio teológico que invita a estudiosos y fieles a reflexionar sobre el sentido profundo de esta omisión. Hay quien sugiere que la muerte de Eva se produjo antes que la de Adán, posiblemente debido a los sufrimientos a los que se enfrentó a lo largo de su vida. La pérdida de su hijo Abel, el impacto devastador de ver a uno de sus hijos matar al otro, fue sin duda un dolor indescriptible. Además, las dificultades de la vida posterior a Edén, marcada por el duro trabajo y la tensión en su relación con Adán, podrían haber sido factores que acortaron su vida. Pero, ¿por qué no mencionar su muerte? ¿Por qué ese silencio? Algunos sostienen que la Biblia, al omitir la muerte de Eva, se centra en realidad en la continuidad de la promesa hecha en Génesis 3:15, la promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este silencio, por tanto, no sería un error o un defecto, sino un detalle cuidadosamente planeado que señala el papel eterno de Eva en la historia de la redención. El silencio sobre la muerte de Eva también puede interpretarse como una forma de resaltar su papel simbólico en la narración bíblica. Mientras que Adán, con su muerte, simboliza la humanidad caída y la introducción del Vimenocente, pecado en el mundo, Eva sigue siendo un símbolo de esperanza y la promesa de redención. El linaje que vendría de Eva, la descendencia de la mujer, es el que traería la victoria sobre la serpiente, la victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Así, la ausencia de detalles sobre su muerte puede reflejar un énfasis teológico. Mientras que Adán representa la caída, Eva apunta a la restauración, al inicio del proceso de salvación que culminaría en Cristo. El silencio sobre su muerte quizás sea una forma de decir que su historia no termina aquí, en la tierra, sino que continúa en algo más profundo, más eterno. Este punto de vista se ve reforzado por otra lectura que puede hacerse de la falta de información sobre la muerte de Eva. Al detallar tan minuciosamente la vida y la muerte de Adán, la Biblia lo sitúa como figura central de la historia humana. Adán, como primer hombre, es el representante de la humanidad caída. Su pecado supuso la separación de Dios, y su muerte simboliza el final de esa era. Pero Eva, que fue creada para ser su compañera, no recibe el mismo trato. No se menciona su muerte porque su historia está más vinculada a la esperanza que sigue. Ella es la madre de los vivos, y su linaje no termina con ella, sino que se extiende por generaciones hasta el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, su omisión de la genealogía y la muerte puede verse como una forma de mantener su papel abierto, como parte de la línea que llevaría a la salvación. La ausencia de información sobre la muerte de Eva también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la mujer en las genealogías bíblicas. En varias culturas antiguas, incluidas las genealogías eran esencialmente patriarcales. Los hombres, como patriarcas y líderes de las familias, eran los responsables de la continuidad del linaje y, por tanto, el centro de estos registros. La Biblia sigue esta tradición, detallando con precisión el linaje masculino, especialmente en el caso de Adán. Pero cuando se trata de Eva, la situación es diferente. Ella es una figura central, pero su muerte, a diferencia de la de Adán, no se registra. Este silencio sobre el final de su vida puede interpretarse como una forma de subrayar su importancia no en el linaje biológico, sino en la continuidad espiritual. La omisión de su muerte no disminuye su importancia, sino que refuerza la idea de que su historia
está inextricablemente ligada a la esperanza de la redención, que llegaría a través de su descendencia, la mujer mencionada en Génesis 3:15. A diferencia de Adán, cuyo legado termina con su muerte, el de Eva continúa con las generaciones que surgen de su descendencia. En este contexto, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede considerarse un reflejo de las normas culturales de la época en que se escribieron los textos bíblicos. Las mujeres, aunque de gran importancia, solían quedar excluidas de los registros genealógicos e históricos, sobre todo si no desempeñaban un papel de liderazgo o de clara autoridad. Sin embargo, el silencio sobre la muerte de Eva no significa que fuera menos importante. Al contrario, su figura es fundamental para el cumplimiento de la promesa divina. Eva, como madre de todos los vivos, lleva en sí la continuidad de la humanidad. Y su muerte, al no ser mencionada, puede interpretarse como un símbolo de la esperanza que nunca muere. Ella es la mujer cuyo linaje engendraría al que, según la profecía de Génesis 3:15, aplastaría la cabeza de la serpiente. Así, la omisión de su muerte podría verse como un símbolo de la perpetuidad de su contribución al plan divino. El propósito teológico del silencio sobre la muerte de Eva se aclara cuando consideramos el plan divino de redención. La historia de Adán y Eva, aunque marcada por la desobediencia, es también la base de la promesa de salvación. La serpiente, que representa el mal, es vencida por la descendencia de Eva, como se anuncia en Génesis 3:15. Esta promesa de redención es central en el plan divino de redención. Esta promesa de redención es central en la Biblia y está directamente vinculada a la figura femenina. El hecho de que Eva fuera la madre de todos los vivientes y que la salvación viniera a través de ella, convierte su vida y su linaje en un punto central. La muerte de Eva, ausente de los textos sagrados, simboliza la continuidad de esta promesa. La ausencia de una fecha concreta para su muerte puede verse como una forma de evitar limitar su importancia a la mera biografía. En su lugar, se convierte en un icono de la promesa que se extiende a través de las generaciones. El mensaje bíblico no se refiere aquí al fin de Eva, sino a la continuidad de la esperanza de redención que llega a través de sus descendientes. El silencio que rodea su muerte no disminuye su importancia, sino que refuerza su papel como la mujer a través de la cual llegaría la salvación al mundo. Este punto de vista también puede relacionarse con la idea de que mientras Adán representa a la humanidad caída, Eva simboliza la esperanza de la restauración. Si la muerte de Adán es el final de la era del pecado y la caída, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva simboliza que la redención está aún por llegar. El linaje de Eva no tiene un final definitivo, ya que es la mujer a través de la cual se sigue cumpliendo la promesa de salvación. El silencio sobre su muerte, por tanto, es como un recordatorio de que la historia de la redención no termina con la caída, sino que continúa, desarrollándose a lo largo de las generaciones. Al centrarse en el papel de Eva como portadora de la promesa mesiánica, la Biblia nos invita a mirar más allá de la muerte, más allá del final de la vida terrenal, hacia la continuidad de la esperanza en algo más grande, algo que trasciende el tiempo y la muerte física. Eva, por tanto, no es solo una figura histórica, sino una mujer cuyo linaje apunta a la venida del Salvador, el que vendría a derrotar al pecado y a la muerte. En muitos relatos bíblicos, a narrativa de uma pessoa termina com sua morte, uma conclusão natural e final. Porém, a omissão de Eva segue uma direção diferente. Ao não registrar sua morte, a Bíblia coloca sua história em um plano mais elevado, em que sua existência vai além do tempo e do espaço. Seu papel não é meramente humano, mas cósmico e eterno. A simbologia de sua linha de descendência, que levaria à vitória final sobre o mal, representa uma mensagem que não está limitada às páginas da história, mas que reverbera através do plano divino. O silêncio sobre sua morte, portanto, não é uma falha ou uma ausência de importância, mas uma maneira de destacar sua relevância espiritual. Ao focar na descendência que se estenderia por milênios, a Bíblia convida os leitores a olhar para a linha de Eva não como algo do passado,
mas como uma continuidade que traz consigo a promessa de futuro redentor. A morte de Eva não é o fim de sua história, mas um ponto de partida para algo muito maior. Uma história de redenção que está para se desenrolar ao longo de toda a Bíblia, culminando no nascimento de Cristo. También es interesante señalar que la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede tener implicaciones para la forma en que entendemos la relación entre el hombre y la mujer en el plan de salvación. La historia de Adán y Eva siempre ha ocupado un lugar central en el debate sobre el papel de la mujer en el mundo y en la Iglesia. El hecho de que la Biblia subraye que Eva, como madre de todos los vivientes, es portadora de una promesa de salvación, sitúa su figura en un lugar de gran importancia. El linaje de Eva, que conduciría a la venida del Mesías, es un tema crucial en la Biblia. Por eso, al omitir la muerte de Eva, la Biblia quizá esté diciendo que su papel es eterno, que su contribución al plan divino de salvación no se limita a su vida terrenal, sino que trasciende generaciones y pervive a través de sus descendientes. La muerte de Adán es una marca que señala el final de una era, pero el silencio sobre la muerte de Eva apunta a la perpetuación de la promesa, que sigue realizándose, generación tras generación. Al reflexionar sobre el silencio que rodea la muerte de Eva, también podemos considerar cómo la narración bíblica opta a menudo por omitir detalles que no son esenciales para el cumplimiento del propósito divino. La Biblia es clara en su intención de revelar el plan de salvación, no los detalles biográficos de las personas implicadas. La muerte de Adán, por ejemplo, se detalla porque simboliza el fin de una era de inocencia y el comienzo de la humanidad caída. La omisión de Eva, en cambio, refleja que su historia no termina con el fin de su vida física, sino que continúa en el linaje que conduce al Mesías. La omisión de su muerte es una forma de subrayar que, en lugar de centrarse en la fragilidad humana y el final de la vida, la Biblia dirige nuestra mirada al cumplimiento de la promesa que llega a través de Eva. Su muerte, ausente de los registros, se vuelve irrelevante para el plan divino, porque lo que importa no es el final de su vida, sino el cumplimiento de su papel espiritual. Eva se convierte así en una figura representativa de la continuidad de la promesa que comienza en el Edén y se extiende hasta la venida de Cristo. El papel de Eva en la narración bíblica es, por tanto, esencial para comprender el plan de Dios para la humanidad. Aunque fue la primera en desobedecer a Dios, su descendencia es, paradójicamente, la puerta por la que llegaría la redención al mundo. La promesa de Génesis 3:15, según la cual la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, apunta directamente al papel de Eva en la historia de la salvación. La ausencia de su muerte puede verse como una forma de subrayar que, si bien la caída trajo el pecado, el linaje que surgiría de Eva sería el responsable de traer la restauración y la victoria sobre el mal. Eva no es un personaje que desaparece en el momento de su muerte, sino una figura que pervive en la promesa de un futuro redentor. Su omisión en la genealogía y su muerte, en lugar de restarle importancia, revelan la importancia espiritual de su linaje y su conexión con la promesa mesiánica que se cumpliría a través de Cristo. La cuestión de la muerte de Eva y su omisión en los textos bíblicos nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente importa en la narrativa sagrada. La Biblia no se preocupa por registrar minuciosamente la vida y muerte de cada personaje histórico, sino que se centra en cómo estas vidas conectan con el plan divino de redención. Por tanto, el silencio sobre el final de Eva puede interpretarse como una elección editorial que centra la atención en la continuidad espiritual de sus descendientes más que en el final de su existencia terrenal. Este silencio no anula el valor de su vida, sino que demuestra que su importancia va más allá de lo biológico. No es solo la madre de Caín, Abel y Set, sino la mujer a través de la cual pasaría la esperanza de la salvación, porque en última instancia, su linaje conduciría a la venida del Salvador. El énfasis se pone en la continuidad de la promesa que comienza con ella y se extiende hasta Cristo. Al no registrar la muerte de Eva,
La Biblia nos invita a mirar más allá de la muerte física y a darnos cuenta de que la verdadera vida reside en el cumplimiento de las promesas divinas, algo que trasciende el fin de las cosas terrenales. La figura de Eva, por tanto, representa la eternidad de la promesa de salvación, una promesa que no muere con la muerte física, sino que continúa expandiéndose a lo largo de las generaciones. Al situar su historia en el contexto de la promesa mesiánica de Génesis 3:15, la Biblia no solo revela el futuro de la humanidad, sino también la centralidad de la mujer en este plan divino. Eva, en su desobediencia y falibilidad, también lleva en sí la promesa de restauración y victoria final sobre el mal. La ausencia de detalles sobre su muerte refuerza que el plan de Dios va más allá del fin de las cosas visibles. Eva, incluso sin una fecha concreta de muerte, sigue viviendo en la promesa que se cumple en Cristo. Su importancia es eterna, no se limita a un único momento de la historia. Esto nos enseña que la verdadera vida, desde una perspectiva bíblica, no consiste solo en la existencia física, sino en el cumplimiento del propósito de Dios, que es eterno y trasciende los límites del tiempo y de la muerte. En última instancia, el silencio sobre la muerte de Eva no es un detalle insignificante, sino una herramienta narrativa que refuerza el mensaje central de la Biblia, la redención. Cada acontecimiento, cada historia y cada personaje forman parte de un plan más amplio, cuyo objetivo es mostrar cómo la humanidad, aunque caída, no carece de esperanza. Eva, la primera mujer, desempeña un papel fundamental en este plan, no solo por su fracaso, sino por su linaje, que conduce a la promesa de salvación. La ausencia de una descripción detallada de su muerte puede entenderse como una forma de destacar su continuidad espiritual y el hecho de que, en cierto modo, queda inmortalizada en la promesa mesiánica. A diferencia de la muerte de Adán, que marca el final de la era del pecado, y la caída, la omisión de la muerte de Eva apunta a la perpetuación de la promesa mesiánica, de esperanza, una esperanza que trasciende la muerte física y se extiende por generaciones hasta la venida de Cristo. El mensaje aquí es claro. El fin físico de una persona no es el fin de su contribución al plan divino. Eva, al ser la madre de todos los vivientes, tiene un papel que va más allá de su vida terrenal, porque sus descendientes siguen cumpliendo la promesa de la redención. El silencio sobre la muerte de Eva nos reta a contemplar la historia de Adán y Eva de un modo más profundo. En lugar de ver la caída como el final de todo, se nos invita a ver el potencial de restauración y redención que hay en ella. La historia de Eva no termina con su muerte, sino con la continuidad de la promesa de Dios. No solo trajo el pecado al mundo, sino que también se convirtió en el punto de partida de la promesa de un Salvador que vendría a derrotar al pecado y a la muerte. La omisión de su muerte, por tanto, no es un descuido, sino una elección divina para mantener el foco en lo que realmente importa, la victoria final sobre el mal, que llegaría a través de los descendientes de Eva. Al dejar en silencio el final de su vida, la Biblia subraya la importancia de su linaje, que más que cualquier otra cosa, apunta a la eternidad de la promesa divina. En el silencio de aquella tarde, la ausencia de un final para Eva se revelaba como un enigma que resonaba profundamente en el alma de quienes contemplaban la historia. El misterio de su destino, no registrado, despertaba un sentimiento paradójico. Al mismo tiempo que provocaba una sutil angustia y temor ante lo desconocido, incitaba una esperanza inquebrantable en la continuidad del plan divino. Era como si ese espacio sin llenar en la narración fuera una invitación a la introspección, permitiendo que cada detalle de la redención se revelara implícitamente, más allá de las limitaciones del tiempo y de la existencia humana. El silencio, lejos de ser vacío, portaba un significado que trascendía la mera ausencia de información. Simbolizaba la eternidad de la promesa mesiánica y la continuidad de la vida espiritual que se desarrollaría durante generaciones. Esta comprensión transformó la experiencia en un momento de profunda revelación, en el que la paradoja del silencio se convirtió en la puerta de entrada
a una nueva comprensión de la fe. La comprensión de que el verdadero mensaje no estaba en la cronología de los acontecimientos, sino en el significado oculto en cada omisión, hizo que la narración se convirtiera en un espejo para la propia alma, reflejando la complejidad y la belleza de un plan divino que va más allá de la naturaleza efímera de la existencia terrenal. Con el paso de los días, esta revelación se fue consolidando, dando lugar a una transformación interior casi palpable. Con cada nueva lectura de los textos sagrados, el misterio que rodeaba la muerte indecible de Eva invitaba a una profunda reflexión sobre el valor de la fe y la permanencia de la esperanza. En este silencio lleno de significado, surgía un sentido de continuidad que desafiaba las barreras de la muerte física, revelando que la verdadera esencia de la vida reside en la promesa eterna de la redención. Esta experiencia despertó sentimientos encontrados. El miedo a enfrentarse a lo desconocido se mezclaba con la convicción de que lo divino actuaba de formas que trascendían la comprensión humana. Fue una llamada a aceptar que hay misterios que no necesitan una explicación completa, porque su fuerza reside precisamente en su capacidad de inspirar y transformar. Así, cada momento de contemplación revelaba la belleza de una fe que se renueva cada día, invitando al espíritu a abrazar el enigma con valentía y serenidad. El silencio de Eva, por tanto, no representaba una laguna, sino la materialización de un secreto sagrado, donde el final se convierte en principio y la mortalidad deja paso a la esperanza de un eterno nuevo comienzo. Al final de esta historia, el silencio en torno a la muerte de Eva resultó ser un hito decisivo en el viaje espiritual del protagonista. Llegó a comprender que la detallada documentación de la muerte de Adán servía para ilustrar la realidad de la humanidad caída, mientras que la ausencia de datos sobre Eva enfatizaba algo que trascendía el fin de la existencia física. El protagonista reconoció que este vacío en la narración no significaba una devaluación, sino más bien una elección que permitía perpetuar la esperanza y la promesa divina a través de los tiempos. Al reflexionar sobre cada aspecto de esta omisión, sintió una profunda transformación interna, en la que el miedo y la duda dieron paso a una fe renovada y a la firme convicción de que el verdadero legado reside en la continuidad de la promesa redentora. Esta toma de conciencia le empujó a buscar una vida basada en la esperanza y en la certeza de que el mensaje de salvación es eterno, independientemente de los detalles terrenales. Así, el silencio sobre la muerte de Eva pasó a ser visto como un símbolo de la inmensidad del plan divino, mostrando que la fe tiene la fuerza para mantener viva la llama de la redención en medio de la adversidad. Al final de 1960, este testimonio, el impacto de esta experiencia espiritual, se hace evidente y transformador. El hecho de que no se registrase la muerte de Eva no fue visto como una omisión trivial, sino como una elección que dirigía el foco hacia la continuidad de su linaje, portador de la promesa mesiánica anunciada desde el principio. El protagonista comprendió que, al dejar de hacer hincapié en el final de Eva, la narración bíblica resalta la importancia de su descendencia, que se extiende a través de las generaciones y culmina con la venida del Salvador. Esta constatación reforzó su convicción de que la verdadera transformación no reside únicamente en los acontecimientos visibles, sino en el mensaje que trasciende el tiempo y los límites humanos. A cada paso, a cada desafío, se enfrentaba con la certeza de que la fe puede convertir la ausencia de respuestas en una invitación a la esperanza y a la superación. Así, la experiencia, registrada de forma sencilla y directa, revela que el poder redentor del mensaje divino permanece inquebrantable, inspirándonos a vivir con propósito y determinación, incluso ante los misterios que la historia deja sin explicar.